puede aprovechar. Hoy yo quiero explicártela a través de las Escrituras. Si leemos Primera de Samuel, Primera de Samuel 2, el 12, dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El 17, para ir reduciendo: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de estos dos hijos de Eli, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Ese es otro joven, hermano. Te leo estos versículos para que cada uno de nosotros veamos que estoy hablando de personas jóvenes, no estoy hablando de personas mayores, de edad, ancianos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Samuel, como lo dice las Escrituras, servía en el templo, pero que los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban también en el templo. Eran hijos de Eli. Y Samuel, como lo sabemos, es hijo de Ana, pero una vez que fue destetado con 3 años, ella lo entregó en el templo para que creciera en el templo. Y verdaderamente su padre fue Eli. Entonces Samuel y estos dos hijos de Eli crecieron juntamente. Hermanos, y la palabra de Dios dice que estos dos sacerdotes, porque cumplían la labor de sacerdote, hermanos, practicaban el pecado dentro del templo. Traían mujeres, se acostaban con mujeres, estaban ahí practicando el pecado. Y es muchas veces lo que pasa en iglesias y aquí mismo. A veces hay jóvenes, yo me refiero a 30 años, 37, 20, 19, 13, 14, que vienen a la iglesia, pero que van y se acuestan con mujeres. E igual las mujeres van y se acuestan con hombres. Pero eran personas que se llamaban cristianos, que se llamaban hijos de Dios, que tenían un padre sacerdote. Pero hermanos, ¿qué ha pasado? Y Samuel ha crecido juntamente viendo el pecado de sus hermanos, viendo el comportamiento que tenía Ofni y Finés. ¿Y por qué Samuel no les imitó? ¿Por qué Samuel no hizo igual como hacían estos dos? ¿Por qué Samuel les veía pecar, les veía ir con mujeres? Porque Samuel lo sabía todo. ¿Y por qué Samuel no cogió ese mismo camino, hermanos? Porque hay muchos entre nosotros que se han ido a pecar, se han ido a tomar mujeres, y han habido jóvenes que han dicho: pero si él lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y esta frase la hemos escuchado muchas veces, de que jóvenes dentro de la iglesia, y es lo que pasaba, ellos estaban dentro del templo con el mismo papá. Pero ¿por qué todos practicaban el pecado y por qué Samuel no les imitó? Porque lo más normal era que el pequeño imitara a sus hermanos mayores, porque eran mayores que Samuel, pero no les imitó Samuel. Hermano, ¿pero por qué? ¿Por qué Samuel no imitó a sus hermanos? Hermano, primeramente porque Samuel sabía cómo él había llegado a ese templo. Porque Eli, su padre ilegítimo, pero su padre, le había explicado, y él veía todos los años a su mamá que le traía cosas, pero él creció ahí. Hermanos, él vio el amor de un padre en él. Creció junto con ellos, pero no hizo diferencia entre sus hijos legítimos y él que era ilegítimo. Samuel vio también, hermanos, cómo sus hermanos servían, aún con la mala fama que tenían. Pero Eli también metió a servir
en el templo a Samuel. Y la Biblia dice que Samuel ministraba en el templo, pero todavía no conocía al Señor, ni se le era revelado todavía a Dios. Él vio que se le dio la oportunidad también de servir igual que sus hermanos. Pero hermano, Samuel fue más allá con su padre. Con su padre Eli. Le obedecía en todo. Todo lo que Eli decía, Samuel lo hacía. Y la Biblia dice que un día, en el 1 Samuel 3, lo voy a leer, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Bajamos, y el 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Eli entendió que Jehová llamaba a Samuel. 9. Y dijo Eli a Samuel, ve y acuéstate, y se te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Hermano, y sabemos lo que le dijo Jehová, el Señor, a Samuel. Cuando este niño crecía, amaba tanto a él y lo respetaba tanto porque era su padre y le obedecía tanto, hermanos, que así tal cual como él le decía que hiciese, él no cambiaba nada. Cuando se le acercó a decirle, ¿por qué me llamas? Él le dijo, ve y acuéstate y haz así. Hermano, no le dijo, ve y ora, hijo. No le dijo, ve y medita, ve y quédate despierto. Le dijo, ve y acuéstate. El niño fue y se acostó. Y dice la Biblia que vino Dios y le habló. Y cuando Dios le habló, su padre al día siguiente le pregunta, ¿qué es lo que te ha dicho Jehová? Y no me encubras nada. Y Samuel, con esta obediencia a su padre, le contó todo lo que Dios le había dicho. Hermanos, vemos vida como David, 17 años fue llamado, 17 años fue ungido, y cómo Dios se manifestó a través de la vida de David. Vemos como José, el hijo de Jacob, Dios utilizó siendo joven, igual, con la misma edad, 16 años, salió de su casa. Hermanos, también tenemos una historia real que yo quiero que leamos en Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13. El versículo 15. Sí, vamos a leer el versículo. Ya, que tenía otra Biblia. Sí, el 13. Vamos a empezar por el 13. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, 2, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo y llamarás Josías. Bajamos. 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. 5. Y el altar se rompió y se derramó
y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar. Yo sé que muchos conocemos esta historia. Hermanos, es un joven profeta a quien Dios le dio palabra y le dijo: vete a este rey Jeroboam y háblale. Dile que se convierta de su maldad y de su pecado. Y la señal que tú le mostrarás de que yo hablo en tu boca es que ese altar se destruirá. Este profeta joven fue, obedeció al Señor, pero Dios le dio una indicación diciéndole: cuando tú vayas a ese lugar, no comas en ese lugar, ni bebas en ese lugar, y tampoco te vuelvas por el mismo camino del cual tú entraste. Y este joven profeta manifestó todas las señales, hermanos. El rey creyó, el rey miró y vio el poder de Dios, le ofreció venir a su casa y él dijo que no. Él empezó a emprender su camino, y si lo leemos en el versículo 10 dice: regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. 12. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y su padre le mostraron el camino. Sus hijos le mostraron el camino. 13. Y él dijo que le ensillasen el asno, y fue tras él. 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. 16. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo. 17. Porque por palabra de Jehová me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde has venido. 18. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: trae contigo a tu casa, para que coma pan y beba vino. 19. Entonces volvió con él y comió pan a casa y bebió. 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, hermanos, yo sé que muchos conocemos esta historia, otro joven como Samuel. En esta historia, hermanos, yo quiero hablarte a ti, joven, porque muchas veces pensamos que los jóvenes no juegan un papel importante en la iglesia. Pero yo quiero que hoy tú quites eso de tu mente, porque no es verdad. Hermanos, Dios usa poderosamente a la juventud. Dios usa poderosamente a la juventud cuando un joven se somete y es obediente y es fiel a su padre espiritual o a su madre espiritual dentro de la iglesia. El joven, Dios hace maravillas, Dios hace prodigios, Dios hace milagro a través de la vida de un joven cuando se entrega de todo corazón. Esa es la juventud que Dios envía en batalla. Hermano, tú ves, el pastor nos decía que una muchacha de 20 años puso manos sobre él y él recibió el Espíritu Santo para mostrarte y para mostrarnos de que tú, joven, que tú tienes 18, 19, aún cuando tú tienes 14, 13, cuando tú te sometes y tú obedeces a tu padre espiritual, tú obedeces a tu madre espiritual, a la persona que te instruye, que te guía, hermano, Dios usa de una manera grande y poderosa a ti. Yo lo he vivido y yo lo he experimentado. Yo llegué con 20 años aquí y yo he visto el poder de Dios a través de mi vida. Yo misma lo he visto. Yo he visto cómo a través de mis manos han sucedido milagros, han sucedido prodigios. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Pero hermano, ha sido por someterme a mi Padre espiritual. Ha sido por estar ahí debajo de Él. Y todo lo que Él me ha dicho hasta el día de hoy, conforme a lo que está escrito en la palabra, yo lo he hecho, hermano. Yo lo he practicado. Pero muchas veces nosotros pensamos que la juventud no vale. La juventud vale. La Biblia dice que
Moisés envió a Josué a una batalla. Y es Josué que fue a la batalla a pelear, a combatir, mientras que Moisés oraba. Y es así. El joven no tiene necesidad de orar. Tú te vas a maravillar ahora mismo con lo que yo te he dicho, pero tú, joven, no tienes necesidad de orar. Tú tienes necesidad de obedecer a tu Padre espiritual. Tú tienes necesidad de escucharle. Mira, Noé, haz así hoy. Y Noé hace, y tú vas a ver lo que Dios va a hacer a través de su vida. Pero hoy lo hemos visto, cómo Él se ha metido y cómo el Señor ha hecho. Tú, joven, no hay necesidad de orar, hay necesidad de obedecer y de someterte. No hay otra cosa, hermano, no hay otro misterio. Tú ves lo que le dijo Samuel, le dijo, hijo, acuéstate y tú verás. No le dijo ora, no le dijo ayuna, no le dijo nada de esto, hermanos. Y este profeta que tú ves fue a este chico joven que empezó a servir al Señor porque era su primera misión. Y le dijo que no, a mí Dios me habla. Yo soy mayor que tú. Yo también llevo muchos años en el Evangelio. Y es lo que ha sucedido con muchos jóvenes aquí. Os habéis dejado seducir por este tipo de profeta falso, que dice a la juventud, no, eres muy joven, tranquila, no te metas tanto en este tipo de cosas. Disfruta tu juventud, porque yo también soy cristiana y llevo 20 años en el Evangelio. Hermanos, la Biblia dice que este chico murió. Si tú quieres, tú lo lees en tu casa, la historia de este joven profeta. Él murió. ¿Por qué? Porque no obedeció a la voz que le dijo de ir a hacer. Pero yo te voy a decir algo. El pastor siempre lo dice, cuando una persona te viene a hablar, cuando una persona viene a ti en este plan de explicarte y de hablarte, mira esto, mira lo otro, porque yo entiendo de la palabra. Hermano, mira tu persona y mírale a él. La Biblia dice que este profeta vivía cerca de Jeroboam. ¿Y por qué Dios no le habló a él que fuera ahí a Jeroboam a hacer este trabajo? ¿Por qué Dios no le envió a este viejo profeta? Y sacó a un profeta de otro lugar, un joven profeta de otro lugar, para traerlo a hablarle a Jeroboam. ¿Y por qué Dios no le usa a él? Mírate, hermano, cuando el joven empieza a manifestar la gloria de Dios, vienen personas para bloquearte. Vienen personas para impedir el crecimiento, porque Dios hace milagro a través de la juventud. Dios manifiesta poderosas cosas a través de la juventud. Pero el enemigo nos ha hecho creer que no. ¿Tú sabes por qué? Una de las cosas porque Dios le gusta trabajar con los jóvenes es porque no nos tiene que dar fuerza como a los ancianos. Dios ha tenido que darle fuerza a Moisés. Ha tenido que rejuvenecer a Moisés para que pudiera llevar este pueblo, para que pudiera soportar y aguantar. Pero al joven Dios no le da fuerza. No necesitamos fuerza, porque tenemos la fuerza. Tenemos el coraje, tenemos la valentía. Tenemos esto de que decimos, yo lo haré. A mí han venido muchas personas cuando yo empecé a escucharle a él. Personas que hasta le conocen a él en la iglesia donde él estaba, y me decían, hija, es que eres muy joven para tú estar, es que, pobrecilla, vas a perder tu tiempo. Y yo digo, no, yo he escuchado a mi Padre y yo he visto el poder de Dios. Por eso, joven, tú que estás aquí, levántate, empieza a involucrarte, a hacer este robot. Hace falta solamente ser un robot. Hoy, ¿qué hay? Hay que hacer esto, uno lo hace. Ni siquiera necesitas oración. Ni siquiera tú necesitas oración. Tú lo que necesitas es escuchar la voz de la persona que te guía. Y se acabó. Tú vas a ver el poder de Dios a través de tu vida. Yo te lo digo porque yo lo he visto en mi vida. Yo soy testigo y Dios no hace excepción de personas. En el momento que tú empiezas a poner tu vida en orden, tú vas a ver cómo Dios obrará en tu vida.
cómo Dios hará en tu vida. Por eso tú, joven que estás aquí, Enzo, estos hermanos que están aquí como Noé, escucharnos y vais a ver cómo Dios va a hacer en vuestra vida. Vais a ver el poder de Dios en vuestras propias manos, porque Dios usa la juventud. El diablo nos ha engañado diciendo que nosotros debemos estar disfrutando. No, tú disfrutas viendo la gloria de Dios en tu vida. Yo disfruto viendo la gloria de Dios a través de mi vida, hermano, y no he perdido nada. Al contrario, he ganado todo. Por eso ponte de pie en esta noche.